Bien, hola, ¿cómo están? Voy a empezar esta ocasión con un pasaje que está en 2 de Samuel 16. Voy a empezar desde el versículo 7. Esta palabra es para animar tu corazón y poder salir juntos a veces de algunas situaciones que el enemigo provoca para hacernos creer mentiras que él mismo habla. Dice el versículo 7, y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y más adelante, algo que eh, uno de los hombres de Sarbia, Isaí, en el versículo 9, y dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, en el verso 10, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Bien, creo que aquí el punto importante es entender: Dios maldice, Dios bendice. Bendijo a David, pero Dios, así como David lo está diciendo, eh, creo que tendríamos que analizar esto, porque dice: sí, Dios lo ha enviado a maldecirme, que así sea. Siento que hay algo en la vida de David que no está muy bien ubicado, porque David hasta ese momento había, sí, hecho eh, algunas cosas que tal vez no habían agradado a Dios, pero él se puso en paz con Dios. El Salmo 51 es el fruto de ello. Y aún en el mismo Salmo 51, David nos enseña que una persona que llega a caer como él cayó, eh, él simplemente, o sea, Dios lo que hace es restaurar su salvación, haciendo que el hombre que falla recupere el gozo. La tristeza está ahí mientras se está en un proceso de restauración. El espíritu no lo quita el Señor. Y David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Qué importantes son estas palabras que nos permiten entender que el Señor no es como nosotros. Nosotros vemos fallar a una persona y le quitamos absolutamente todo. Decimos: no es cristiano, es del mundo. No, espérame. La Biblia no nos está enseñando esto, y quizás nos llevaríamos mucho tiempo en tocar algunos puntos, pero lo que sí puedo decirte es que este hombre, Simeí, estaba hablando a David y diciendo que muchas de las cosas que él estaba empezando a vivir eran una consecuencia de la maldición que había sobre su vida. Y él empezó a maldecir, pero el problema más grave es que David acepta como que esto viene de parte de Dios, cuando él mismo en el Salmo 32 está diciéndonos que esa parte ya ha sido perdonada, que Dios le había perdonado. Y definitivamente necesitamos no confundirnos, porque él mismo estaba seguro de que Dios le había perdonado, escribiendo después del Salmo 51 lo que está escrito aquí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, es feliz el hombre a quien Dios ha perdonado. Es feliz el hombre al que Dios no señala por su pecado, porque esta fue la experiencia de David. David no vio a un Dios que lo bendecía y lo maldecía. David no vio a un creyente que ahorita está bendecido y es bendito y al rato es maldito. No,
Creo que podríamos equivocarnos en ese sentido y a veces hay corazones que han sido totalmente eh, eh, lastimados por toda esta situación que se habla de la maldición y la bendición. Hoy tú tienes que tener la seguridad de que el Señor no ha llamado tu vida para sufrir, para caer en los baches del pasado. No importa si aún son situaciones que hablamos generacionalmente en nuestra vida, aún todo eso se rompe totalmente, se quiebra totalmente porque el Señor te ha dado la oportunidad de ser una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, Juan 1 nos dice que no somos engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Y ahí es donde nos está explicando la Escritura que Dios lo que hace es darnos la oportunidad de desarraigar nuestra vida pasada y poner sus propios genes en nosotros para que genéticamente hablando, en una manera espiritual, nosotros podamos reiniciar nuestra vida y poder ser nuevas personas. Dios no quiere que tú estés recordando el pasado y viviendo preso o aprisionado por una serie de maldiciones que ya no tienen ningún poder sobre tu vida. Tendrán poder sobre tu vida o mi vida, pero si nosotros le damos el lugar al diablo. Entonces el diablo no tiene por qué guiar esta parte de nuestra vida cuando realmente tú y yo sabemos que la Escritura dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La obra de Jesús es una obra perfecta, perdón, es el versículo 13. La obra de Jesús es una obra perfecta, es una obra que no podemos nosotros negar. No le faltó absolutamente nada, de manera que Él rompió todo lazo, toda prisión de maldición. Cuando Dios te bendice a través de Cristo Jesús, te bendice. Nadie puede traerte al lugar de maldición. No tenemos por qué escarbarle a nuestra vida pasada. No tenemos por qué buscar dónde está. Es verdad que a veces lo platicamos, que a veces nosotros lo sacamos, pero no, porque dice la Escritura, Él ya lo hizo. Cuando nosotros hablamos con una persona acerca de esto, el propósito nuestro no es llevarla al pasado y dejarla ahí con una carga tan grande. ¿Y ahora qué va a hacer? Pero cuando hablamos de esto es para sacarlo de los baches del pasado y poder hacerle ver cuál es su posición en Cristo Jesús, qué es lo que tiene en Cristo Jesús. Porque si no, va a ser una serie de situaciones que se van a repetir y repetir y repetir toda la vida, porque nunca acabarían de estar totalmente libres, porque cuando no se fallaría en una cosa, se fallaría en otra, pero hoy tú tienes a Cristo Jesús, quien te redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Hoy vamos a orar. Y voy a orar pidiéndole al Señor que Él rompa todas esas ligaduras, ataduras, que Él traiga libertad a tu vida de esas prisiones espirituales en las cuales te encuentras y Él haga un milagro. Señor Jesucristo, yo sé que hay personas, Señor, que han estado ahí atoradas. Personas que ni siquiera saben exactamente qué o por qué razón, pero solo porque se les ha dicho que ellos tienen un problema, Señor. Y yo te pido que tú los saques de todo esto, Señor,
porque su nueva posición en ti, Jesús, es una posición totalmente libre, totalmente nueva, poderosa, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, tú rompes todos los lazos del alcohol, de las adicciones. Rompe los lazos, Señor, que habían llevado a muchos, Señor, a la fornicación, Señor, a la lujuria. Tú rompes muchos lazos, Señor, que están sacando, Señor, a todos aquellos, Padre, que han estado atrapados, Señor, en su mente de alguna, Señor, maldición, Padre, generacional. Y hoy quedan totalmente libres, Señor, y hoy sabemos que todo lo que nuestros antepasados hicieron, Señor, que todo lo que los padres, abuelos hicieron, ellos pagaron, Señor, por su maldad. Y si te conocieron, tú llevaste su maldad. Pero, Señor, tú dijiste, el Padre no va a pagar por el pecado del Hijo, ni el Hijo pagará por el pecado del Padre. No podemos llevar cargas que no nos pertenecen. El problema es cuando el Hijo, Señor, hace lo mismo que el Padre hizo, hace lo mismo que el abuelo hizo. Y, Señor, entonces, Señor, hay cosas, Padre, que no son detenidas. Hay cosas, Señor, que vendrán sobre las personas. Pero, Señor, cuando alguien cree en ti, cuando alguien confía en ti, es la persona más libre que pueda haber sobre la tierra. Es la persona más victoriosa que pueda haber sobre la tierra. Pero los hemos encaminado, Señor, para vivir en temores, en miedos, Señor, en derrotas. Pero hoy yo declaro victoria sobre toda esta gente. En Cristo Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén. Amén.